Hola a todos, ¿qué tal? Mi nombre es Ari Cruz Pizarro y hoy compartiré con ustedes lo que fue el Spotter Day en Santiago de Chile, la jornada del 17 de diciembre de 2022. El Spotter Day es una jornada de fotografía dedicada a los aficionados de la aviación, organizado por el Aeropuerto de Santiago, la concesionaria Nuevo Pudahuel, con el apoyo de la Dirección General Aeronáutica Civil y la Asociación Spotters Chile. Esta vez éramos un grupo grande, como 80, 90 personas, no recuerdo la cifra. En mi caso era mi primera vez participando en este evento. Después de la acreditación, nos juntaron en varios grupos y nos llevarían en uno de los buses del aeropuerto a una zona para poder ver, fotografiar y grabar los aviones en el aeropuerto de Santiago. Lindas unidades Cobus 3000. Hace años que no me subo a uno de estos buses. Con la ampliación del aeropuerto hay muy pocos embarques remotos. Todos teníamos que tener nuestros chalecos reflectantes. Yo llevé uno naranja, fue el único que encontré revolviendo mis cosas la noche anterior. En este bus saldremos de esta zona donde están las puertas de embarque y visitaremos algunas zonas delimitadas del aeropuerto para que tomemos fotos. El evento se realiza desde 2016, tiene ya un buen tiempo y es entretenido porque puedes compartir con muchos aficionados, viajeros y la gente es muy amable. Mira eso, es la torre de control del aeropuerto de Santiago. Gracias. Llegamos a una de las áreas donde estaremos. Desde aquí podremos ver el despegue de algunos aviones y el aterrizaje de otros aviones. Veamos qué cosas interesantes vemos hoy. Esto es la visión del lugar. Hay un límite marcado con tiza. La gente llevaba unas sillas plegables, sombras, gorros. Yo no iba tan preparado, pero tenía toda la actitud para disfrutar de todo esto. Es como un episodio de Mirando Aviones en el Aeropuerto. Este avión de JetSmart hacía la ruta Santiago-Medellín hacia Colombia. Salió atrasado. Este Boeing 787 de LATAM estaba haciendo el vuelo Santiago-Punta Arenas, vuelo que mostré alguna vez. Es una joya, una hermosura. Son mis aviones favoritos de LATAM y ahora lo veremos despegar hacia Punta Arenas. A lo lejos veíamos otra mole gigante avanzando. La vista de estos aviones grandes de LATAM, los Boeing 787 Dreamliner, es algo que me impresiona, me encanta verlos. En general me gustan mucho estos aviones grandes y creo que lo mejor es volar o buscar volar en uno de ellos. Este avión estaba comenzando el viaje Santiago-Bogotá, iba hacia la capital de Colombia. ¡Qué ganas de volar! Es el mismo modelo de avión del vuelo de Punta Arenas. Después de un rato, también lo vimos despegar. Hablando de aviones grandes, vimos este colosal avión de American Airlines. Es un Boeing 777 del vuelo Miami-Santiago. Iba a guardarse después de haber descargado a los pasajeros. Es un avión del año 2001. Eso fue algo positivo. Pudimos ver muchos aviones internacionales. Este avión de American Airlines es algo más nuevo. Boeing 787 del vuelo Dallas-Santiago. De aviones más normales o pequeños, este A320 de LATAM estaba trabajando la ruta Santiago-Montevideo. Un enorme saludo para todos los uruguayos que alguna vez verán este video. Estos aviones son los mismos de los vuelos nacionales de aquí en Chile. De aviones nacionales más tradicionales, un modelo que me encanta es el A321, que es un avión largo. Este avión de LATAM estaba haciendo la ruta Santiago-Antofagasta en esa mañana. Ese día trabajó en la mañana en esa ruta y en la tarde trabajó hacia Temuco. Es increíble lo rápido que funciona el transporte con los aviones. En esta época es muy natural.
pero hace 200 años estas tecnologías eran una quimera, un sueño futurista, y yo lo valoro de esa manera. No pondré todos los aviones, sino que solamente los que más me gustaron o llamaron la atención. Uno de ellos es este avión de JetSmart, un A321neo, el avión más grande y nuevo que tiene esta empresa, el modelo, y en la cola del avión aparece una ballena. Es la última novedad de los vuelos nacionales acá en Chile. Esa mañana iba con ruta Santiago-Antofagasta, aunque también salió un poco atrasado. Los aficionados, además de ese avión, estaban viendo otro avión más, un A320neo de Sky Airline, que esta vez iba hacia la ruta Santiago-Valdivia. A lo lejos, en algún momento, comenzamos a divisar un avión grande que venía aterrizando. Es el tercer avión de American Airlines que veremos hoy, un Boeing 777 de esta empresa estadounidense, que hacía la ruta Nueva York-Santiago. Yo estaba contento, me esperaba ver aviones chicos nomás y tener la vista de todos estos aviones grandes. Para mí es una maravilla y una sorpresa. Otro avión genial es este A350 de Air France, vuelo París-Santiago. Un saludo gigante a mi amigo Adrián que voló en este avioncito, si es que ve este video. Hermoso, 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 hermoso. Después del Air France comenzamos a ver más aterrizajes. Llegó la competencia, un Boeing 787 de LATAM con el vuelo París-Sao Paulo-Santiago. Yo no sabía que existía un vuelo de LATAM que iba a París o que volvía desde Francia. Súper interesante. Ahí vimos despegar el avión de Sky que vimos antes, el que iba a Valdivia. Bonito vuelo, muy bonito vuelo. Cerca de nosotros pasó este avión de Aerolíneas Argentinas, un Boeing 737, que iba desde Santiago a Buenos Aires, a Aeroparque. Y de esos aviones que todavía no vuelo, pero que me encantaría poder volar y viajar alguna vez, llegó el Boeing 787 de KLM, de aerolínea neerlandesa u holandesa. Este avión hace el vuelo Ámsterdam, Buenos Aires, Santiago. Es una maravilla, dicen. Con este creo que valió la pena madrugar y despertar tan temprano. Ahí se fue el avión de Aerolíneas Argentinas para cruzar la cordillera. La ciudad de Buenos Aires es linda. Un enorme saludo a todos, en realidad, no solo a los argentinos, sino que todos los que me ven. Es un agrado compartir con todos. Este A321 de LATAM también tenía un itinerario interesante. El avión hacía el vuelo Santiago-Sao Paulo, yendo a Brasil. Estas jornadas Spotter Day están en varios aeropuertos del mundo. Así como yo muchas veces estoy en un terminal de buses fotografiando o grabando buses, hay personas que hacen lo mismo con los aviones y es una maravilla poder hacer esto dentro del aeropuerto. Realmente, yo agradezco mucho ser parte de este evento. Este avión es un avión brasileño, o al menos está registrado en Brasil, un A320 de LATAM que hacía el vuelo Santiago-Copiapó. Curioso, muy curioso y muy brasileño. Estuvo varios días volando en Chile y después de un vuelo Santiago-Sao Paulo, este avión quedó de nuevo volando en cielos brasileños. Quizás porque estuvo aquí en Chile por unos días. Este avión de LATAM, otro A321, estaba haciendo el vuelo Santiago-Concepción. En Santiago es posible ver muchos A321 de esta empresa. Van a muchas ciudades. Un avión que me sorprendió fue este, otro avión gigante, un Boeing 787 Dreamliner de LATAM. Lo sorprendente para mí es el horario. Este avión está haciendo la ruta Santiago-Miami diurno. Generalmente los vuelos a Estados Unidos se hacen en la noche para llegar en la mañana, pero este avión vuela de día y regresa en la noche. Estaba revisando y este vuelo es un servicio permanente aparentemente.
pero vuela solo algunos días de la semana. Un avión curioso es este pequeño Embraer 190 de Austral, Aerolíneas Argentinas. El avión hace la ruta Santiago-Mendoza, vuelo que hemos visto en el canal desde Mendoza, pero en otros horarios y con otras aerolíneas. En el canal siempre tengo algunas visitas recurrentes y es un gusto poder leerlos. Andrew, si ves esto, acá tienes el avión Air Canada que llega desde Toronto. Un hermoso Boeing 787 de esta empresa con la nueva pintura corporativa. Es un vuelo casi diario, funciona casi todos los días y demora cerca de 10 horas en atravesar todo el continente americano. En otros aviones internacionales llegó el avión de United, un Boeing 767 que viene con la ruta Houston-Santiago. Este sí es un vuelo que funciona todos los días. Hemos visto varios aviones que llegan desde Estados Unidos. A lo lejos podemos ver las mangas del Terminal 1 con los vuelos nacionales. Ahí están las aerolíneas de LATAM, de Sky y JetSmart. Son las tres aerolíneas principales de nuestro mercado chileno. Después nos tocaba subir al bus para otra vez viajar a otra zona del aeropuerto y seguir disfrutando de toda esta jornada maravillosa. ¿Habían visto el interior de estos buses contra Cobus? Tienen pocos asientos porque originalmente llevaban a las personas desde el aeropuerto hasta el avión, cuando uno entra al avión con las escaleras. Estos buses son muy bonitos, únicos en Chile. Cobus es un fabricante alemán que se especializa en buses para aeropuertos. Ahora como pasajero es muy difícil que te toque viajar en uno, así que aprovecho de hacer este registro como corresponde, hacer un buen registro, un buen video, una buena foto. El área donde estamos es el cuartel SSI, el Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios en Aeronaves. Son bomberos aeronáuticos y todos estos vehículos que vemos, estos carros, son los vehículos de trabajo que tienen en este cuartel. Yo no conozco tanto de estos modelos o tipos de vehículos a cabalidad, solo sé que son Rosenbauer, es la marca de estos vehículos, pero también sé que algunos amigos bomberos me ven y pueden contar más cosas sobre estas maravillas o el trabajo que hace este servicio. De hecho, estaban prontos al aniversario de la institución y pudimos compartir con su personal. En ese lugar tuvimos algunas actividades, pudimos ver más aviones. Ese día tuvimos mucha suerte, vimos llegar algunos aviones de DAP desde Punta Arenas. DAP es una empresa que tiene rutas regulares, pero que también hace vuelos charter, vuelos a la minería, vuelos logísticos a la Antártida y hace turismo en ese continente tan lejano. Tengo la impresión de que estos aviones de DAP que vimos transportaban personas que iban a tomar un crucero. Lo digo porque después vimos un bus de turistas que iba a uno de estos aviones y porque los aviones se fueron directo desde Santiago hacia Puerto William. En esta zona vimos una de las escenas más impactantes, el giro de un Boeing 787 Dreamliner de LATAM. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! Era el avión del vuelo LA 520 desde Santiago a Lima, lo estaban remolcando hacia su puerta de embarque. ¡Qué bacán! Este avión es el mismo de mi vuelo a Santiago-Punta Arenas en Premium Business. Mejor todavía poder ver un avión que me llevó en un vuelo tan lindo. No es solo el modelo, sino que este avión específico es el de ese vuelo. ¡Qué maravilla! El avión Loica de JetSmart es este que vemos acá. La Loica es el pájaro negro con el pecho rojo, una hermosura. Este avión venía llegando desde Buenos Aires, Aeroparque. Cada avión de JetSmart me parece hermoso, es difícil elegir uno que sea mi favorito. Un avión que no me esperaba para nada, pero que fue una sorpresa enorme, fue este A330 de Aerolíneas Argentinas.
El avión más grande que tienen. Me pareció raro porque con este avión van desde Buenos Aires a Miami, a Madrid, a Nueva York, a Ushuaia en verano, pero no sabía que venía a Santiago. Llegó desde Buenos Aires, Ezeiza. Revisando, generalmente asignan un Boeing 737. Realmente fuimos afortunados. De Yatam vimos otro 321 haciendo el mismo viraje. La visual de este lugar es magnífica. Qué genial poder estar acá. Este avión estaba haciendo el vuelo Santiago-Concepción. Este A320 de Yatam tenía otro vuelo internacional, se vino volando desde Asunción en Paraguay y su destino era nuestro querido aeropuerto de Santiago. También vimos llegar unos aviones privados, son modelos muy elegantes, aunque yo no sé mucho de ellos, quizás ustedes sí nos pueden aportar más sobre estos aviones tan bonitos. Un aterrizaje que me encantó fue este avión de Latam Cargo, un Boeing 767 que alguna vez llevó pasajeros. Este avión de carga venía con una ruta larga, Chicago, Huntsville, Miami, Campinas y finalizaba acá en Santiago. Estos aviones son muy bonitos, yo alcancé a volar en un 767 desde Buenos Aires a Santiago, pero en esa época no tenía idea de aviones, así que me gustó, pero solo me di cuenta que era un avión distinto porque tenía pantallas y era más grande que los otros, que es lo que debe ver cualquier pasajero normal. Hablando de aviones legendarios, podíamos jugar tranquilamente a la lotería o apostar por Argentina en el Mundial, porque al final fue el día después de esta jornada. Pudimos ver este Boeing 747 de KLM Cargo, un Boeing 747. Lo difícil que ya es ver uno y verlo así en el aeropuerto es una maravilla. Qué bacán, qué bacán, qué bacán, qué bacán. Este avión también lleva carga como el otro, hace el vuelo Campinas, Santiago, Quito, Miami y llega a Ámsterdam, en Países Bajos. Una maravilla. En la última etapa nos dividieron en grupos al azar porque era un evento sorpresa. Un grupo fue a conocer un avión, el Boeing 787 de Air Canada, lo conocieron por fuera, por dentro, y el otro grupo fue a conocer la torre de control. Ustedes me imagino que se darán cuenta de cuál grupo me tocó. Creo que fue una maravilla. Yo que no conozco tanto de los aviones, lo disfruto como pasajero. Siempre es bonito poder conocer estas cosas y es un privilegio, no me lo esperaba para nada. Tema aparte, la vista desde la torre de control es espectacular. Es obvio porque tiene que tener la mejor visión del aeropuerto, pero desde acá ves mucho, se ve genial. Vimos el aterrizaje de un vuelo y qué vuelo, LATAM, Sydney, Auckland, Santiago. El vuelo que viene desde Australia y Nueva Zelanda. Qué bacán verlo desde acá. Chile 405, Santiago Torre, buenas tardes. Viento 190 grados 17 nudos, Julián 1011 hectopascales. A veces condiciones meteorológicas que están ahí, por si acaso, estas son las condiciones meteorológicas. Y nada más. El personal de la torre de control nos fue explicando sus funciones, las pantallas, fueron muy amables, muy simpáticos. Fue una bonita experiencia, una hermosa experiencia. Me voy tremendamente agradecido, tanto de Spotter Chile como de todo el personal del aeropuerto, todas las personas con las que compartimos. Fue algo bacán, un día muy distinto en la rutina. Mira, acá está otro avión de DAP con la pintura de un pingüino rey, de la zona de Magallanes. El minibús nos llevó desde la torre de control al cuartel.
Y en el cuartel tomamos el bus Cobús para volver al aeropuerto. Ya estamos terminando. Me despido con estas vistas privilegiadas desde este bus. Eran cerca de las 4 de la tarde. Ya tenía hambre y sueño. Estuvimos a las 8 de la mañana en el aeropuerto. Se ve el avión Raya de JetSmart, otro A321 Neo. Vimos los dos aviones de ese modelo. Y vimos un A321 de LATAM del vuelo Santiago-Temuco. Una jornada impecable. Después yo me tomé uno de los buses de Centro Puerto, que de hecho pueden conocer cómo son estos buses en otro video, y ya me fui. Así que muchas gracias por la sintonía, que tengan bonito día, que Dios los bendiga mucho, que lo pasen bien y muchas gracias por todo. Chau, cuídense.